Y hablamos de salud en Directo América de France 24. Conmigo, por supuesto, en el estudio, Mar Romero Sala. Mar, bienvenida. Buena mañana de miércoles. Vamos a volver a viajar al gigante asiático para hablar de la crisis sanitaria que atraviesa. ¿Esto por qué? Por cuenta, por supuesto, de la pandemia de COVID-19. Porque mientras sigue el confinamiento en Shanghái, Beijing sigue en alarma por los contagios de la pandemia. Exacto, Raúl. Vamos a repasar brevemente las cifras para saber de qué estamos hablando, sobre todo en estas dos grandes ciudades. Actualmente China tiene 26.776 casos activos de COVID-19 en el país y en Shanghái, en esta gran ciudad donde viven más de 25 millones de habitantes, desde finales de marzo se han contado 238 muertes. Para entender pues un poco la proporción, en verdad, en más de un mes es poco, ¿no? La cifra de muertes total en China desde el inicio de la pandemia, además, ya son 4.878. Pero vamos a profundizar un poco más en la cifra de contagios. Aquí, en este gráfico, ven el promedio de casos diarios de COVID-19 respecto a la población. Vemos como en China estamos alrededor de los 20,32 por cada millón de habitantes. Y para comparar y para contextualizar, Estados Unidos, que está en 157,22 casos de COVID-19 por por millón de habitantes. Estas cifras, pues para unos pueden ser indicador de la desproporcionalidad de China en la respuesta a la pandemia, para otros será la irresponsabilidad de Estados Unidos. Bueno, pues ahí le dejamos a la gente para ver qué piensa sobre esto. Pero ¿cómo está siendo la respuesta de las autoridades frente a este nivel de contagios, Mar? Pues mientras sigue el confinamiento en Shanghái, precisamente desde Beijing, nuestro corresponsal Adrián Foncillas nos explicaba qué medidas se están tomando para tratar de evitar un confinamiento como en el de la otra ciudad. 19 de los 21 millones de pequineses se están sometiendo esta semana a 3 rondas de test con el objetivo de averiguar cuál es el alcance del brote que fue detectado el viernes. Había miedo a que estos test masivos hicieran emerger un altísimo número de contagios, pero hoy se ha informado de apenas 34 para un total de 113. Son cifras bajas que por ahora alejan la posibilidad del confinamiento. En la ciudad hay bastante más tranquilidad hoy que durante el fin de semana. Ya no hay compras compulsivas y las estanterías de los supermercados han recuperado su esplendor habitual. La rápida reacción de las autoridades de Beijing busca controlar el brote en sus inicios y así evitar confinamientos tan largos y dolorosos como el de Shanghái. Beijing solo ha necesitado 20 casos para ordenar los test masivos, cuando Shanghái necesitó más de 1 millar de casos diarios. La consecuencia es que Shanghái camina ya hacia su 5ª semana de encierro y hoy anunciaba otras 48 muertes. También hay noticias positivas. Hoy es el 4º día consecutivo en el que han bajado los contagios en Shanghái. Las autoridades han anunciado que relajarán las restricciones de movimientos en aquellos distritos donde no se han registrado contagios. Y avanzábamos que la manera de registrar los casos en China es como un poco diferente. ¿Cómo se cuentan entonces, Mari? ¿Cómo se registran los casos de COVID-19 en el gigante asiático? Sí, más allá de si es una buena o mala manera, vamos a dar esta información que en realidad es básica para poder hablar de estos contagios y entender, ¿no?, de qué magnitudes estamos hablando. Primero de todo, en el caso de China, se separa el conteo de los casos de contagios de lo que se consideran casos asintomáticos. Aquí están viendo que en el último reporte diario se dijeron que había 1.818 contagios por COVID-19 frente a 12.474 casos asintomáticos. Como ven, la proporción es muy distinta y si eso va sucediendo cada día, pues se acumula una diferencia grande. Importante también decir que cuando una persona empieza a presentar síntomas, se pasa su registro de los casos asintomáticos a los casos de contagio y por eso, pues cuando se anuncian los casos diarios, hay algunos que pueden ser registrados de días anteriores, pero pues que se suman porque la persona empezó a enfermarse por el contagio del COVID. Eso con los contagios, pero ¿cómo es en el caso de las muertes? Pues sucede algo relativamente parecido y es que en general todos contamos las muertes por la gente que murió con COVID-19, contagiada de COVID-19. Mientras que en China lo que se hace es contar la gente que murió exclusivamente por el COVID-19, por los efectos de la neumonía y de las complicaciones de la enfermedad de COVID-19. Es decir, no se cuentan si la persona tenía, por ejemplo, otras condiciones médicas que pudieran contribuir a eso, entonces se considera una muerte por diabetes o se considera una muerte por enfermedad cardiovascular, ¿no? Eso hace definitivamente que el registro sea más bajo, aunque es difícil saber en cuánto, y nos hace pensar en muchas cosas también que hemos ido viendo en las redes y en los medios, en el caso de Shanghái, donde mucha gente pues denunciaba que sus adultos mayores habían muerto por contagio de COVID-19, pero que no se había registrado como tal porque pues quizás lo que pasó fue que se agravaron sus comorbilidades. Mar,
hay un subregistro, digamos, porque estábamos hablando de 4.000 muertos, un poco más de 4.000 muertos desde el inicio de la pandemia. Un número un poco bajo para también, tipo, la población china. Entonces, quiero preguntarle eso, si hay un exceso de muertes real. Yo creo que influyen dos factores, ¿no? Por un lado, definitivamente las medidas chinas ha hecho que la pandemia tenga un efecto muy distinto en ese país y que definitivamente las muertes sean mucho más bajas que en comparación con otros países que han tomado otro tipo de decisiones. Pero un dato que sería clave aquí tener y que, pues en verdad no lo tenemos, al menos en 2 años de pandemia, es el tema del exceso de la mortalidad, que es toda esa mortalidad que se compara entre el año pandémico y el año no pandémico, más allá de registros oficiales de muertes contadas uno a uno por COVID-19. Entonces, uno de los únicos estudios que sí tuvo en cuenta este exceso de mortalidad es un estudio publicado en BMJ que registra los 2 primeros meses de emergencia sanitaria en Wuhan. Y vemos, hay una línea amarilla que sube en el caso de la mortalidad respecto a la línea azul, que es pues, la mortalidad proyectada. Efectivamente, en esos 2 primeros meses hubo una diferencia alta de mortalidad general en Wuhan. Pero es que no solo por temas de COVID-19, también pasó con enfermedades del corazón, también pasó con una mayor mortalidad por diabetes y, por último, también por suicidios. Y eso, pues, para concluir con una reflexión, ¿no? También teniendo en cuenta lo que está pasando en Shanghái, donde llevan más de un mes confinados, vemos que las cuarentenas también tienen efectos en otras enfermedades y en la salud mental de la población general. Mar, ¿usted ya fue a la Feria del Libro de Bogotá? Todavía no, este jueves espero. Bueno, y le cuento que yo sí fui junto al equipo de producción de La Matinal Directo América de France 24 para hacer una serie de entrevistas a personalidades invitadas y pues hoy vamos a comenzar entonces esta serie de entrevistas, así que les vamos a dejar con una de las entrevistas que preparamos para ustedes, así que disfrútenla por favor.